mucho a Alexandra Zapata, investigadora en temas educativos. Le agradezco mucho que comparta unos minutos con la audiencia de Grupo Fórmula para comentar esto que está sucediendo con las reuniones que lleva a cabo la Secretaría de Educación Pública con los padres de familia sobre el tema del regreso a clases, por un lado, y por otro, esto que ordenó la Secretaría de Educación Pública de generar un calendario extra large, es decir, ampliar el calendario escolar para reponer lo que se ha perdido con motivo de la pandemia. Está pidiendo la SEP que en el próximo ciclo escolar que comienza el 30 de agosto finalice el 28 de julio de 2022, pero que para que se garanticen 200 días de clases y 3 periodos vacacionales. Fue un comunicado que se dio a conocer por parte de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria sobre las medidas que se van a poner en marcha en el regreso a clases, y la SEP dice que estos periodos vacacionales estarán compuestos por 10 días hábiles para las vacaciones de invierno del 20 al 31 de diciembre de 2021, 10 días para las vacaciones de Semana Santa, que comprenden del 11 al 22 de abril de 2022, mientras que las vacaciones de verano corresponden por lo menos 20 días que inician el 29 de julio de 2022 del año entrante, y su conclusión se dará a conocer hasta la publicación oficial del próximo calendario escolar 2022-2023. Esto no ha caído muy bien, que digamos, al gremio del sector educativo. Alexandra, muchas gracias, muchos saludos. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué opinas? Al contrario, Pepe, muchísimas gracias por la invitación. Hay un desafío enorme y es evidente tanto para la Secretaría como para los padres de familia, y tendría que serlo también. Evidentemente la Secretaría está tratando de compensar la pérdida de aprendizaje que se ha dado en los últimos 14 meses escolares, pero lo que me preocupa a mí, Pepe, es que simplemente alargar los días de clase no es suficiente. No es suficiente porque no sabe la SEP dónde están parados los alumnos en términos de aprendizaje, porque no saben dónde están parados en términos socioemocionales, y honestamente ni de los alumnos ni de los maestros tampoco. Han habido algunos anuncios que habrán levantamientos o una especie de diagnósticos, pero todavía no queda claro el mecanismo, no queda claro cómo se va a llevar a cabo esa evaluación, ni de dónde viene el presupuesto para generar un diagnóstico que realmente sea de valor, sea censal, y que todos esos resultados se puedan utilizar para decisiones de política pública, pero también se puedan utilizar, todavía más importante, para la toma de decisiones en el salón de clases por los maestros y también por los padres de familia. Este es un punto fundamental. Otro fundamental en donde tampoco hay claridad por parte de la Secretaría de Educación Pública es qué va a tomar para tener los planteles listos en condiciones dignas que propicien el aprendizaje. Porque puede haber un calendario más largo, pero si no hay aulas, no hay condiciones de infraestructura para que los niños puedan aprender, el desafío permanece. Y finalmente, han habido algunos anuncios aislados de capacitación docente, pero nada que nos dé una idea de que se está haciendo un compromiso del tamaño que se requiere para hacer frente al tamaño del desastre educativo, a la crisis educativa que ha vivido México, en términos de apoyo docente, de capacitación docente y de apoyo a las comunidades educativas, los directores, las autoridades locales. Yo creo que faltan muchos anuncios, mucho más que simplemente un calendario escolar, para pensar que la SEP le está dando la prioridad en términos políticos, en términos presupuestales que requieren los niños y los estudiantes de México. ¿Qué te parece, Alexandra Zapata, el tema de la SEP ordena calificar por lo menos con 6 a todos los alumnos de nivel primaria y secundaria con los que ha habido contacto? Pues había anunciado hace ya algunos meses que ningún joven, ningún estudiante iba a reprobar el ciclo escolar. Entonces, este anuncio de se les va a otorgar un 6 no es necesariamente nuevo, pero sí nos da una idea, Pepe, de la falta de control que tienen y de monitoreo de los alumnos. Ellos dicen a cualquier alumno que haya estado en contacto, aunque sea intermitentemente, con sus maestros, va automáticamente a pasar el año. Esto nos habla de una secretaría que no tiene idea quiénes han estado conectados, quiénes no, quiénes han abandonado sus estudios realmente, y en qué se traduce ese contacto con maestros. Se traduce en mayor aprendizaje. Quiere decir que esos jóvenes
cubrieron los estudios, quiere decir que están preparados para el próximo ciclo. Ninguna de esas respuestas se puede contestar hoy por parte de las autoridades, y creo que ahí empieza el desafío simple, y una vez más, simplemente extender los días de clase, hacer un anuncio general de que todos pasan el año, eso es casi como tapar el sol con un dedo. No hace nada en términos del desafío de derechos humanos que va a vivir nuestro país, por el hecho de que durante 14 meses, Pepe, la responsabilidad de la educación en nuestro país se trasladó a las manos de los padres de familia sin ningún tipo de apoyo, sin acompañamiento a docentes, sin presupuestos adicionales, sin mantenimiento de escuelas, y seguimos bien lejos de ver un plan educativo que esté a la altura de lo que se requiere hoy para México. ¿Cuáles son las consecuencias finalmente, Alexandra, que se prevén, de acuerdo a ustedes, los investigadores, en temas educativos? Estamos viendo una crisis de abandono escolar, y las cifras son terroríficas, Pepe. Diferentes organizaciones han tratado de hacer estimaciones. Mexicanos Primero cree que la cifra, o al principio de este año decía que la cifra se podía ascender a 6 millones de estudiantes. Evidentemente la SEP lo ha minimizado, pero tampoco ha hecho un levantamiento que genere certidumbre de que los números reflejan la realidad. Entonces, ahí la crisis de abandono escolar va a ser un problema gigante que va a cargar esta generación y el país completo. Y para los alumnos que sí tengan la oportunidad de regresar al salón de clases, la brecha de aprendizaje, si no se cierra esta brecha, lo que no se aprendió en los últimos 14 meses, el Banco Mundial calcula que le puede costar en promedio 8% de ingresos futuros a toda esta generación de estudiantes por el resto, o más bien por su vida laboral completa. Es decir, de cada año, un mes de sueldo lo van a entregar, o más bien no lo van a recibir, por esa falla por esa falla educativa, por esa falla por parte del Estado en garantizarles a los niños, a los jóvenes de México, una educación de calidad. Ese es el sentido de urgencia que tendríamos que estar viendo por parte de las autoridades. Una urgencia de cerrar la brecha, de atender a las comunidades educativas, para hacer levantamientos de datos, para contar con evidencia para poder tomar las decisiones. No tenemos una ventana muy amplia de tiempo para poder resolver esto, y desafortunadamente los días pasan y pasan. La CEP anuncia que se reúne con padres de familia. Híjole, Pepe, han tenido 14 meses para planear este regreso a clases, y parece que todo se está anunciando de manera improvisada, sobre la marcha, conforme avanza el ciclo escolar. Y eso es una tragedia para esta generación de estudiantes. Si estábamos mal, ahora estamos peor. Es exactamente lo que dicen los organismos internacionales. México ya tenía una crisis educativa en donde una gran parte de los alumnos no tenían los conocimientos esperados, y los efectos de la pandemia, y otra vez, si no se ejecuta un plan, si no se implementa un plan con urgencia, los efectos de esta falta de aprendizaje lo vamos a pagar los mexicanos durante muchísimo tiempo, no se digan los estudiantes y sus familias. Alexandra, muchas gracias como siempre por acudir a nuestra invitación. Al contrario, Pepe, un privilegio. Muchas gracias. Buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.